La educación presencial versus educación virtual por Celina Rivera. Introducción. En la primera presentación se comienza a vislumbrar lo que hay de similar y diferente al realizar nuestras tareas de docentes en la educación virtual. Para ello estableceremos algunos rasgos del marco de referencia que debemos tener en cuenta a la hora de planear una acción docente virtual, en la propuesta de que el estudiante sea el centro y protagonista del proceso de aprendizaje. Rasgos de la educación virtual que implica un cambio en la acción docente. La educación virtual va más allá de transmitir información. La educación virtual ha aparecido como una nueva manera de realizar la acción educativa. Sin embargo, encontramos casos que lo que se ha hecho es escribir las lecciones en formato electrónico y solicitar el envío de los trabajos mediante correo electrónico. Ciertamente, la educación virtual puede hacer uso de esos recursos, pero va más allá de transmitir información usando tecnologías de información y comunicación. ¿Qué es la educación virtual? La educación virtual es una situación de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante y el docente se encuentran en una dimensión temporoespacial distinta, debiendo por ello establecer una relación a través de tecnologías de la información y la comunicación, de tal forma que facilite la transmisión y recreación del conocimiento, con posibilidad de diálogo e interacción sincrónica o asincrónica. En este sentido, permite aprender sin los rígidos requisitos del espacio propios de la educación presencial, dónde estudiar, asistencia a tiempo, cuándo estudiar, ritmo, a qué velocidad aprender, combinando familia, trabajo y estudio, permanecer en el entorno familiar y laboral mientras se aprende. Características de la educación virtual. En relación a la educación presencial sobresalen las siguientes características de la educación virtual. Comunicación asincrónica. En el desarrollo del proceso de educación presencial, el docente y los alumnos se encuentran en la misma dimensión temporal. En la educación virtual, el alumno y el profesor no se encuentran en la misma dimensión espacio-temporal, y para establecer la comunicación será necesario recurrir a la utilización de herramientas de interacción como foros de discusión, chat, wikis y blogs. Importancia de la palabra escrita. En la educación presencial, la expresión verbal y gestual del profesor son los medios de comunicación por excelencia. Restringe la comunicación aquí y ahora. En la educación virtual adquiere gran importancia la palabra escrita, los recursos multimedias y las interfaces de comunicación sincrónica y asincrónica, estableciendo una constante relación de diálogo. Proceso de aprendizaje flexible. En la educación presencial, el docente determina todo el proceso, dispone de los recursos, organiza y regula los tiempos y el desarrollo de las actividades. La educación virtual es flexible. Implica para el estudiante tomar decisiones de autoaprendizaje y autorregulación de su proceso de aprendizaje, interpretando los objetivos de cada actividad, estableciendo sus métodos e itinerario de aprendizaje, seleccionando el lugar de aprendizaje. Rol del docente. En la educación presencial, el docente es el principal transmisor del conocimiento, mientras que en la educación virtual, el docente realiza un papel fundamental, el de problematizador de los contenidos, abriendo posibilidades de creación de significados, cuestionando y enriqueciendo los aportes, promoviendo la interacción y socialización del aprendizaje. Su función fundamental es diseñar las actividades y espacios para promover el aprendizaje y a la vez será el que acompañe, supervise y evalúe el proceso de aprendizaje. Procesos de interacción social. En la educación presencial, los contenidos de una disciplina son expuestos y sobre estos debe trabajar el estudiante para alcanzar el objetivo del aprendizaje. La educación virtual va mucho más allá, pues tienen lugar procesos de interacción social como la reflexión y las experiencias. Implicaciones. En términos generales, para la educación virtual es necesario realizar una serie de cambios en las concepciones y en las prácticas de enseñanza-aprendizaje, puesto que el profesor ya no es un transmisor de contenidos, sino un diseñador de situaciones de aprendizaje que consiste en las tareas o en conjunto de tareas a realizar por los estudiantes que han de permitirle alcanzar la construcción del conocimiento, de acuerdo a los objetivos del aprendizaje. Por tanto, se favorece la contextualización de propuestas didácticas cuyo centro de atención es el aprendizaje de los estudiantes. El docente realiza una mediación pedagógica al planear actividades como foros, chat y tareas. Se fomenta el aprendizaje significativo, felicitando a los alumnos por sus logros,
ofreciendo orientaciones claras y coherentes, una retroalimentación oportuna, eficiente y eficaz. Se crea un entorno de trabajo cooperativo que incentive la interacción, la reflexión y la creatividad. Posibilidades formativas. Mediante la implementación de un currículo desde la educación virtual se posibilita construcciones colaborativas del conocimiento. Ofrecer a los estudiantes información básica a partir de la cual iniciarán las reflexiones y construcciones colaborativas del conocimiento, incluyendo orientaciones del curso y contenidos fundamentales, además de ofrecer documentos o enlaces adicionales que permitan profundizar en los contenidos. Mediante actividades de aprendizaje colaborativas, los temas se amplían y construyen de acuerdo a la reflexión, discusión y conclusiones grupales. Intensa interacción. Hacer posible una intensa interacción entre estudiantes y docentes mediante espacios de acción y reflexión que permitan intercambiar conocimientos, experiencias y opiniones, propiciando la retroalimentación mutua sobre los conocimientos que se exponen. Protagonismo en el aprendizaje. Dadas las características de la educación virtual, se propicia la implicación del estudiante en su propio aprendizaje, que muestre tener proactividad en la toma de decisiones de su propio aprendizaje, autonomía, metas propias, reflexión sobre las propias destrezas y sobre las estrategias que aplica para su aprendizaje. Meta, cognición y aprendizaje reflexivo y crítico. Participación activa en la comunicación y en el aprendizaje colaborativo en el aula.